Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Instituto de las Ciencias Básicas e Ingenierías, Biotecnología de Alimentos, equipo enzimas, conformado por Ivonne López Castro, Liliana Enríquez Juárez, Abril Telles Valencia, Magdalena Carpio Luna y Ángel Antonio Cerón Bautista. Los temas que se abordarán son los siguientes: índice, transformación, mitosis y obtención de ADN complementario de ARN mensajero. Lo primero que se tiene que saber en la transformación es que la recombinación genética en bacterias se da cuando éstas intercambian material genético, por lo que transfieren fragmentos de ADN homólogo entre una célula donadora a una célula receptora, mediante 3 mecanismos distintos, que son transformación, transducción y conjugación, cada uno de los cuales supone una transferencia de ADN y una recombinación entre el ADN transferido y el bacteriano. La transformación ocurre cuando una bacteria capta el ADN del medio en el cual crece. Después de la transformación puede ocurrir la recombinación entre los genes introducidos y los del cromosoma bacteriano. Las bacterias que captan el ADN y llevan a cabo la recombinación genética se les llama competentes. Por otra parte, la competencia se ve influida por el estado de crecimiento, la concentración de ADN y la composición del medio. En esta diapositiva se observa una imagen del proceso de la transformación que consta de 5 pasos, que son: 1. En determinadas condiciones, fragmentos de ADN exógeno o ADN transformante con estructura helicoidal intacta pueden unirse a células bacterianas competentes y entrar en su interior. La entrada de esos segmentos necesita la presencia de iones de potasio, magnesio y calcio. El ADN entra en el espacio periplasmático entre la pared celular y la membrana plasmática. 2. El ADN penetra en la célula y una endonucleasa separa las dos cadenas. 3. Una cadena de ADN se degrada y la otra cadena se empareja de manera homóloga con el ADN de la célula huésped. 4. El ADN transformante se entrecruza y recombina con el cromosoma huésped, reemplazando a su región homóloga. Y 5. Produce una célula transformada. La recombinación genética tiene lugar entre el ADN transformante y el ADN de la bacteria receptora y se detecta por la aparición de bacterias descendientes transformadas para algún carácter. La existencia de este mecanismo permite construir mapas genéticos de transformación. La transformación puede ser inducida por agentes químicos, físicos o de manera artificial en laboratorio. En el laboratorio pueden las bacterias aumentar la eficiencia de la transformación mediante el tratamiento con cloruro de calcio, un shock térmico, microinyección o aplicar un campo eléctrico, como así también aumentar la concentración de ADN en el medio. La mitosis es un proceso por el cual a partir de una célula madre obtienen 2 células hijas idénticas entre sí. También es la división celular normal que se da durante el crecimiento de animales, plantas y hongos, organismos eucariontes, y es la responsable de que las células de los diferentes órganos se multipliquen, se renueven y sigan funcionando. Objetivos: identificar las etapas y los cambios nucleares en el ciclo celular, producir células hijas que genéticamente sean iguales o idénticas a sus madres sin ningún cromosoma, relacionar la mitosis con el crecimiento y interpretar la división celular mitótica. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de las células y la división de 2 células hijas. Las etapas que componen al ciclo celular son las siguientes. Etapa 1. El estado G1 quiere decir gap 1 o intervalo 1. El estado S representa la síntesis en la que ocurre la replicación del ADN. El estado G2 representa gap 2 o el intervalo 2 y el estado M representa la fase M. Hay un reparto de material genético nuclear y agrupa la mitosis y meiosis y la citocinesis. Las células que se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes. El ciclo celular se inicia en el instante en el que aparece una nueva célula descendiente de otra que se divide y termina en el momento en el que dicha célula, por división subsiguiente, origina 2 células nuevas hijas. Profase. Pro significa primero o antes. Para esta etapa, la profase, la cromatina se empieza a condensar formando cromosomas. Después, la envoltura nuclear se fragmenta hasta desaparecer. Y asimismo desaparece el nucleolo dispersándose en el citoplasma. Cada centriolo duplicado en la interfase se desplaza a un extremo de la célula. Entre ellos se forma el hueso acromático,
que son unos filamentos de proteínas. Después, los cromosomas se van a unir a una fibra del hueso acromático por el centrómero, de tal forma que las cromátidas queden orientadas hacia los polos de la célula. Y por último, los cromosomas, una vez unidos a las fibras del hueso, se van moviendo hacia el centro de la célula. En esta etapa, los cromosomas muy condensados se ordenan en el plano ecuatorial. En la anafase existen dos, que es la anafase temprana, donde el centrómero de los cromosomas dobles se duplica y se forman los cromosomas hijos, los cuales se orientan hacia los polos opuestos. Y la anafase tardía se observa la migración de los cromosomas hijos hacia los polos opuestos. Es en este momento cuando se inicia la distribución equitativa de la información genética. Para esta etapa de la telofase, los cromosomas van a comenzar a desarrollarse y a transformarse en cromatina. Asimismo, va a surgir la desaparición de las fibras del hueso acromático, para asimismo la reaparición de los nucleolos y por último comienza la formación de una envoltura nuclear a partir del retículo endoplasmático rugoso, y en estos momentos es donde la célula va a tener dos núcleos. La citocinesis consiste en la separación física del citoplasma de dos células hijas durante la división celular. En conclusión, para que una célula lleve un proceso de duplicación correcto, debe pasar por las siguientes fases. 1. Profase. Los cromosomas se condensan y se mueven al centro de la célula. 2. En la metafase, los cromosomas altamente condensados consisten de dos copias idénticas unidas por el centrómero. Las fibras del huso mitótico se unen al centrómero. 3. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se mueven a los polos opuestos de la célula. 4. Telofase. Las membranas nucleares se reforman y los cromosomas se condensan. 5. División celular. En este paso se crean dos células hijas idénticas a la madre. Muy bien, a continuación daremos inicio al tema de obtención de ADN complementario a partir de ARN mensajero. La síntesis enzimática se puede llevar a cabo de dos maneras. 1. Mediante el copiado enzimático de una molécula de ARN mensajero para producir una copia de ADN complementario. Y 2. Por la reacción en cadena de la polimerasa. Nosotros nos centraremos, enfocaremos y explicaremos solo la manera número 1 antes mencionada, dejando de lado a PCR. Para poder continuar, debemos dejar en claro en qué consiste los siguientes tres términos que utilizaremos de manera constante. Primeramente, ¿qué es el ADN complementario? Es una molécula de ADN de doble cadena en la que una de sus hebras constituye una secuencia totalmente complementaria al ARN mensajero, a partir del cual se ha sintetizado. Por otro lado, el ARN mensajero es el ácido ribonucleico que transmite el código genético procedente del ADN del núcleo celular y determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína. Finalmente, la enzima transcriptasa inversa es una enzima de tipo ADN polimerasa que tiene como función sintetizar ADN de doble cadena utilizando como molde ARN, es decir, cataliza la retrotranscripción y se encuentra presente en los retrovirus. Obtención de ADN complementario a partir de RNA mensajero. Se utiliza una enzima transcriptasa inversa retroviral. El RNA mensajero se puede aislar fácilmente debido a su extremo poliadenilato de hasta 200 nucleótidos de longitud. Y bien, la creación de ADN de doble cadena se produce en una serie de pasos. 1. Todo comienza con el ARN de transferencia que actúa como primer cebador e hibrida a una parte complementaria del genoma del ARN del virus llamado sitio de enlace de imprimación. La transcriptasa inversa añade nucleótidos de ADN al extremo 3' de la imprimación, sintetizando el ADN complementario a la región no codificante y a una repetición directa que se encuentra en ambos extremos de la molécula de ARN del ARN viral. Un dominio sobre la enzima transcriptasa inversa llamada ribonucleasa H degrada las regiones no codificante y R en el extremo 5' del ARN. La imprimación ARN de transferencia salta al extremo 3' del genoma viral y las cadenas de ADN recién sintetizadas hibridan la región R complementaria en el ARN. El ADN complementario añadido se amplía aún más. La mayoría del ARN viral es degradado por la enzima ribonucleasa H, dejando solo la secuencia fosfato. Comienza la síntesis de la segunda cadena de ADN utilizando el fragmento de fosfato restante de ARN viral como imprimación.
la imprimación del ARN se va y ocurre un salto. El sitio de unión de imprimación de la segunda hebra se hibrida con el sitio de unión de imprimación complementario en la primera hebra. Ambas hebras se extienden para formar una copia completa de ADN de doble cadena del genoma del ARN viral original, que luego puede ser incorporado al genoma del huésped por la enzima integrasa.